Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio Intec Medios, nuestro magazine del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, que hace parte del equipo de comunicaciones y mercadeo de nuestra institución. Hoy queremos hablar de un tema demasiado importante, que es la política de gratuidad del Gobierno Nacional, porque nuestra institución, el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, INTET, es una de las instituciones seleccionadas por el Gobierno Nacional para ofertar la gratuidad en sus programas de formación académica a nivel universitario. Y por eso tenemos como invitado a Cristian Argemiro Espinosa Sánchez, quien es nuestro coordinador de la política de gratuidad en el Instituto de Educación Técnica Profesional. Cristian, bienvenido a nuestro espacio Intec Medios. Eres una persona que lleva ya 1 año y medio vinculada a nuestra institución y lleva 6 meses en esta coordinación de la política de gratuidad. Bienvenido entonces y háblanos un poquito de esta labor tan importante, Cristian. Bueno, Juan, muchas gracias. Bueno, la coordinación política de gratuidad era una sesión que no existía en el INTEP. Se creó bajo la necesidad de los cambios que hizo el Gobierno Nacional en cuanto a todo el tema de lo que tiene que ver con la gratuidad en la educación. Entonces, el rector, en cabeza del ingeniero Germán Colonia, hizo la creación de este cargo y esta área, la coordinación política de gratuidad, para que se encargue de todo lo que tiene que ver con las fuentes de financiación del ministerio. Y se creó justamente para el periodo 2022-1. Y finalizado este periodo, arrancó en el 2022-2 ya de forma, digámoslo así, de lleno, pues, con todo el tema de lo que tiene que ver con el control de las fuentes de financiación. Hemos escuchado en muchas oportunidades a nuestro rector, el magíster Germán Colonia, hablando de estas políticas que buscan apoyar a los estudiantes en el acceso a la universidad. Desde el gobierno anterior, del gobierno Santos, se creó el proyecto o el programa que llamaba Serpi lo Paga. Ese fue un proyecto muy interesante, pero que benefició mucho fue a las universidades privadas. Sí, correcto. Que era muy interesante porque un joven, muy buen estudiante, se ganaba una de estas becas y podía ir a la universidad que él quisiera. Correcto. Perfecto, pero la universidad pública fue afectada. Por eso el gobierno que siguió, que es el gobierno anterior, del gobierno Duque, creó el cambio de la generación E. Y este proyecto lo que hizo fue ya comenzar a darle recursos para que los estudiantes se beneficiaran en las universidades públicas, que se comenzó a mirar. Y ahorita el nuevo gobierno, el gobierno que tenemos ahorita del gobierno Petro, pues tiene lo que ya llama la gratuidad en la educación, la política de gratuidad. Habla un poquito de esos pasos que se han tenido, Cristian, y lo que significa ahorita esta política de gratuidad, la gran diferencia que hay ahora. Bueno, la política de gratuidad ha sufrido transformaciones durante este tiempo. Uno de ellos fue pues inicialmente cuando se efectuó el estallido social. El gobierno de Duque crea todo lo que tiene que ver con el programa de Generación E y también algo que se llamaba Matrícula Cero. Entonces, se inician como estos dos proyectos. Ahora con el gobierno de Petro, digamos como dentro de sus principales modificaciones está el que el proyecto Serpi lo Paga no va más en este gobierno. Y ese proyecto de Serpi lo Paga, los recursos que se destinaban se destinan ahorita para otras fuentes. Somos 64 instituciones de educación superior en el país, públicas, que se benefician tanto de la política de gratuidad como el proyecto Generación E. El proyecto Generación E actualmente ya no admite nuevas inscripciones, pero lo que tiene que ver con política de gratuidad sí. Ahora les contaremos un poco de cuáles son como esos requisitos, pero se dividen básicamente en esas dos fuentes: Generación E, que continúa con los que ya venían, no hay inscripciones nuevas, pero continúan con ellos, y lo que tiene que ver con política de gratuidad, que sí hay inscripciones nuevas, y son como las dos grandes fuentes que componen la política de gratuidad del Ministerio de Educación. La política de gratuidad del Gobierno Nacional tiene una meta de tener más de 500.000 estudiantes a nivel nacional, ¿correcto? ¿Sí? Es una proyección grande, y esto lo hacen entonces con esta política. Hablemos un poquito
de la asignación de recursos, porque sé que las instituciones educativas como nosotros, como el INTED, no solamente está con recursos del gobierno nacional, porque hay aportes del gobierno departamental y de los gobiernos municipales. Hábleme un poquito de la asignación de recursos de gratuidad a nivel nacional, que es a través del Ministerio de Educación Nacional. ¿Cómo es esa política allí entonces? Bueno, esa política, como le decía ahorita, vienen pues como los primeros cambios que se ven de este gobierno, que inició en agosto y pues se ven reflejados ahorita en este 2023-1. ¿sí? 2023-1 hace referencia al primer semestre y 2023-2 hace referencia al segundo semestre del mismo año. Entonces en este 2023-1 la política de gratuidad dentro de sus cambios tiene algo muy positivo para las instituciones, y es que anteriormente se hacía todo el proceso de enviar la información de quiénes fueron los estudiantes que se matricularon, y de esos estudiantes matriculados al final nos enviaban el recurso, por allá como entre julio a agosto. Terminando el semestre. Entonces la operatividad y el flujo de caja de las instituciones se veía muy afectado, porque claro, estamos operando, pero no hay asignación de recursos. Este gobierno dijo, no, venga, vamos a hacerlo al contrario, ¿sí? Ustedes a fin de cuentas van a tener unos estudiantes matriculados, entonces yo le voy a girar los recursos antes de que me dé la información. Entonces ellos dijeron, listo, les vamos a girar los recursos, el 80% de los recursos, antes de que nos den la información, y finalizado el proceso de matrícula tienen un mes para que nos reporten la información y nosotros le giramos el otro 20%. Entonces eso es muy positivo, porque ya no tenemos, digamos, como que esperar ese flujo de caja hasta por ahí, hasta julio, agosto, sino que ya lo tenemos ahora, desde febrero, marzo ya tenemos el flujo de caja, y pues eso le da tranquilidad sobre todo al área financiera para operar y todo lo que tiene que ver con pago de docentes, pago de funcionarios, o sea, todos los gastos que tiene que ver con el tema de la institución. Entonces ese es el como principal cambio. Y dentro de estos recursos pues llegan a través de dos fuentes, una que es la política de gratuidad del ministerio y otra que es Generación E. Entonces básicamente por parte del Ministerio de Educación Nacional llegan esas dos grandes fuentes de recursos que abarcan a la mayor parte de la población estudiantil. Y hay otras fuentes que son los gobiernos ya digamos departamentales, en este caso la gobernación del Valle del Cauca y las alcaldías municipales, que también dan aporte, no solo acá en Roldanillo, sino en los diferentes municipios donde hacemos presencia. Importante entonces aclarar esto que me parece importantísimo, es que el programa de Generación E no desaparece, sino que se le da continuidad. Sí. Con los estudiantes que ya hacen parte del proceso hasta que terminen su proceso. Hasta que terminen, correcto. Pero no hay nuevas inscripciones en Generación E. En Generación E no hay nuevas inscripciones. En política de gratuidad del ministerio sí. Ahí es donde se abrieron ya las nuevas inscripciones y todo está por política de gratuidad. Correcto. Perfecto. Y se amplió el cupo, ampliaron también la asignación del recurso, es mucho más grande para este 2023-1 que comparado al semestre anterior. Cristian, y vemos cómo el gobierno nacional entonces sí está dándole un apoyo verdadero, pues más en el momento que se necesita, como tú lo dices, porque el 80% de los recursos son asignados cuando empieza semestre, pero las instituciones tienen un mes para que estén matriculados todos los estudiantes. Allí yo quiero que por favor me expliques, porque en esto el INTED se ha transformado mucho, porque se ve la necesidad de que esto sea más ágil. Y dentro de esta coordinación de la política de gratuidad, esta oficina que tú manejas, se le ha dado un manejo a ese proceso de matrícula. Ha cambiado el proceso de matrícula en el INTED. Háblanos un poquito de ese cambio en el proceso de matrícula. ¿Qué fue lo que cambió y qué se le facilita a los estudiantes en este momento? Bueno, el principal cambio que se ha realizado es una mejora operativa en el proceso. El anterior proceso era un proceso muy operativo, era un proceso no solamente operativo para el estudiante. Más manual, ¿no? Digamos. Sí, más manual. Y no solamente para el estudiante, sino para todo lo que tiene que ver con el back office de esto, que es la sesión financiera, la sesión contable, lo que tiene que ver con registro y control. Era demasiado operativo. Dentro de eso, por ejemplo, estaba en que uno de nuestros funcionarios, que es Víctor, realizaba la creación del recibo y la publicación de ese recibo en la página web. El estudiante tenía que descargar ese recibo y con ese recibo iba y pagaba al banco, ¿sí? O a un corresponsal bancario. Después de que hacía ese pago, el estudiante allá
dirigiéndose de forma física hasta algún establecimiento de estos, le sacaba 2 fotocopias y una de esas fotocopias tenía que llevarla a pagaduría, también de forma física, o sea, desplazarse hasta el área de pagaduría para que en pagaduría registraran el pago y luego la siguiente copia traerla a registro y control para que ya registro y control hiciera como la asentación de la matrícula académica. Sí, ahí el estudiante hacía todo el proceso, ir a recoger el recibo, ir al banco, pagar, sacar 2 copias, uno para la parte financiera para que quedara el registro de la matrícula financiera y ir también a registro y control para que quedara el registro de la matrícula académica. Todo ese proceso era desgastante. Hoy en día, ¿cómo se hace? Hoy en día es muy sencillo, desde el estudiante desde su celular, desde el computador, sin importar el horario en el que se encuentre y ni el lugar en donde esté después de que tenga acceso a internet, puede realizar el pago de forma virtual vía PSE. ¿Sí? Allí en la página hemos dispuesto un link donde dice pago de matrícula en línea, el estudiante ingresa allí y coloca allí su número de identificación, sea cédula o tarjeta de identidad, y allí le aparece de una vez la matrícula para hacer el pago. ¿Cuánto tienen que pagar? Entre 8.000 y 14.000 pesos, porque como decía anteriormente, pues hay unas fuentes de financiación que cubren la matrícula del estudiante. Ese porcentaje que paga el estudiante entre 8.000 y 14.000 corresponde realmente a un pago de estampilla. Y digamos los que más pagan, que son 14.000 pesos, es porque de alguna forma tienen cubierto otros beneficios además de matrícula, como lo es la pasantía, el seminario o el trabajo de grado, que es otra gran ayuda para los estudiantes. Esos son para los estudiantes de cuarto, para los estudiantes de séptimo y para los estudiantes de 10º semestre, o sea, los que están terminando cada ciclo. Entonces realmente es otro beneficio adicional que tienen los estudiantes y ahí es donde tienen que aprovechar en hacer ese pago. Porque el estudiante que no realiza ese pago, el gobierno no nos da un recurso por un estudiante que no está matriculado. Pero bueno, se hace, ya ustedes cuelgan en la página los recibos de pago de los estudiantes. El estudiante ya lo puede hacer el pago por PSE. Correcto. ¿Y qué pasa después? Nada, queda matriculado. O sea, el proceso de todo operativo que le contaba ahorita cambió a que el estudiante ingresa con su documento, consulta, allí le sale pago en línea, de hecho no hay un recibo para descargar, sino que le sale un botón donde dice pago vía PSE. El estudiante le da allí, aclaro, el único medio de pago que no permite pago por PSE es ahorro a la mano. De resto, todos, Nequi, Aviplata, cualquier cuenta corriente o de ahorros de cualquier institución financiera permite el pago, el único es ahorro a la mano, es el único que no permite. Pero de resto todos, entonces el estudiante ingresa allí y ya escoge la institución financiera con la que desea hacer el pago. Allí le sale el listado de todas y escoge cualquiera de ellas y realiza el pago. Cuando el estudiante hace el pago, ya está matriculado, porque ya digamos internamente que era otro proceso que se hacía, pues pagaduría registraba uno a uno cada uno de esos estudiantes, en registro y control registraban uno a uno de esos estudiantes para irlos matriculando, cambió a una forma masiva, porque ahora se recibe el lote, por así decirlo, de los estudiantes que pagaron el día anterior y ese lote lo que hace es que se envía a registro y control y ya registro y control matricula de forma masiva, hace una matrícula masiva, lo que agiliza el proceso. Y ya en aproximadamente unos 3 días hábiles se les publica bajo ese mismo link la matrícula académica, pero el estudiante desde que paga ya puede tener la tranquilidad de que está matriculado. Eso es un cambio en el proceso enorme porque no hay que desplazarse a ningún lado, o sea, simplemente ingresas desde tu celular o desde el computador, haces el pago y listo. No tienes que preocuparte por nada más. No hay recibo, se hace en PSE, en pago virtual. Ahora aquí la otra cosa es que le estamos tratando de invitar a los estudiantes es a que se bancaricen, de que tengan una cuenta de ahorros. No tiene que tener mucho dinero allí, va a pagar 14.000 o 8.000 pesos, exacto. Entonces realmente no es nada. Pero si no tienen cuenta, ¿otra persona le puede pagar a él? Sí. Esa es una gran ventaja también, porque el sistema lo que hace es tomar la cédula del estudiante que consultó. O sea que si yo voy a realizar el pago y no tengo cuenta, aunque es muy bueno que el estudiante se bancarice, yo tengo más de 10 años de experiencia en el sector financiero y puedo dar fe de que es muy importante que el estudiante se bancarice o que las personas se bancaricen a temprana edad. Sin embargo, si no lo puede hacer en el momento o no lo quiere hacer en el momento, no hay ningún inconveniente. Pueden pagar desde la cuenta de un familiar, desde un amigo, de un compañero, y colocan allí los datos de la persona titular de la cuenta, no hay ningún inconveniente y van a quedar matriculados ellos, la persona a la que le hicieron el pago, porque el sistema toma la referencia o la cédula que se consultó independientemente de quién haga el pago.
Esa es otra gran ventaja, porque en el anterior proceso, Juan, si yo descargaba mi recibo, yo le decía, Juan, hazme un favor, yo no puedo ir porque no tengo tiempo, hazme el favor, ve y me pagas. Y de pronto Juan iba y pagaba, pero al momento que el corresponsal o en el banco le preguntaban la cédula, Juan daba su número de cédula, entonces quien quedaba en el registro era Juan, no quedaba Cristian. Ese es otro inconveniente que se presentaba, ¿no? El estudiante no aparece, no, pero es que yo mandé a mi mamá, a mi papá y pusieron fue la cédula a mi mamá, a mi papá. Ese error ya no se presenta, porque el pago virtual hace que únicamente se tenga en cuenta la referencia de pago que está allí. Y en este caso es el documento del estudiante, sea cédula o tarjeta. Entonces el medio de pago o la fuente de pago no interesa de quien sea como el propietario lo puede hacer. Familiar, un compañero, un amigo. Entonces, lo primero es invitar a los estudiantes a que abran sus cuentas. Sí, una cuenta de ahorro, lo que sea, y para que realice el pago. Si no lo puede hacer, un amigo le pasa los 10.000, 8.000, 14.000 pesos y el amigo le hace el pago y queda efectuado a su nombre. El inicio de clases empezó la primera semana de este mes de febrero. Ya llevamos 2 semanas de clases, Cristian, y ya los procesos de matrícula iniciaron también en ese momento. Hoy, a la fecha, ¿cuántos estudiantes ya hicieron ese proceso de matrícula? Ese es otro gran cambio, Juan, porque digamos hoy podemos saber exactamente cuántos estudiantes han pagado, ¿sí? Y ese dato te lo tengo hoy. Hoy exactamente hay 2.595 estudiantes que ya efectuaron el pago y que ya están matriculados, incluyendo los estudiantes que pagaron al día de ayer. Es decir, ese es un dato que antes con el anterior proceso tampoco lo teníamos, porque habían estudiantes que de pronto no podían llevar la copia o se quedaban con el pago, entonces era imposible controlar eso. Hoy sabemos exactamente cuántos han pagado, sabemos incluso cuándo pagaron, qué día pagaron, a qué hora pagaron, o sea, tenemos un control total de eso. Sin embargo, la meta o la proyección para la institución es tener 3.700 estudiantes matriculados. Ese es el número de estudiantes inscritos. En el proceso de inscripción tenemos 3.700 estudiantes en este 2023-1. De esos 3.700 estudiantes ya hay 2.596 estudiantes que han pagado. Tenemos todavía un proceso de... Más o menos 1.105 estudiantes pues para llegar a la proyección de los 3.700 que no han realizado el pago. Que no han realizado. ¿Y hasta cuándo tienen plazo de hacer el pago? El plazo máximo, Juan, es hasta el 28 de febrero. Sin embargo, lo que le decimos es al estudiante, por favor no se espere hasta esa fecha, ¿sí? Si usted es un estudiante que ya tiene publicado allí el pago, realícelo, realmente es un valor muy mínimo, son 8.000 a 14.000 pesos dependiendo si está en el ciclo propedéutico de técnico o de tecnólogo o de profesional y si le está pagando, digamos, pasantía o seminario o trabajo de grado. En eso es que varía el valor, pero, o sea, Juan, sean 8.000 o sean 14.000 pesos, es un valor muy bajo para todo un semestre, ¿sí? Y digamos, como le decía Juan, el estudiante que no haya realizado el pago al 28, lamentablemente es un estudiante que se va a quedar por fuera del y va a tener que pagar su matrícula total. Claro, Juan, porque es que el gobierno o los entes locales, llámese gobernación o alcaldía, no nos van a girar un recurso por un estudiante que no está matriculado. Sí, porque es que el soporte para reclamar ese recurso, por así decirlo, es la matrícula. Entonces no podemos reportar ante el ministerio, bajo el informe que se envía a través de SNIES, no podemos reportar un estudiante si no está matriculado. Y si no lo podemos reportar, pues no nos van a girar el recurso de ese estudiante. Así que ese estudiante que está estudiando y que no ha realizado el pago, va a ser quien en última va a tener que pagar. O sea, y pasará de pagar. Los que pagan 8.400 pesos van a tener que pagar 840. Y los que pagan 14.000 van a tener que pagar 1.400.000. Entonces yo les digo a los estudiantes, vengan, no lo dejen pasar. Si usted ya tiene el recibo publicado, la matrícula publicada y le aparece para pagar, no se espere, páguela por favor, que así usted tiene la tranquilidad de saber que ya solo pagó eso y que está matriculado. No podemos dejar pasar esa fecha del 28, tenemos 1.000 y pico de estudiantes todavía que están en todo este proceso y la invitación de este programa de Intet Medios, este magazine, por eso queríamos entrevistar hoy a Cristian, quien es el coordinador de la política de gratuidad de nuestra institución, para invitarlos a todos ustedes los estudiantes a que hagan ese pago. Pueden estar viniendo a clase, pueden estar asistiendo, pero si no hacen ese pago de esos 8.000 pesos, no están matriculados. No están matriculados. Importante aclarar algo, Juan, ahorita que mencionas, sobre todo para los estudiantes, que tiene que ver con el ciclo de primer semestre, de quinto semestre y de octavo semestre, que son estudiantes que en cada ciclo hacen una inscripción.
¿sí? Importante que tengan en cuenta que el pago de la inscripción, que para este semestre está en 56.000 pesos, no corresponde al pago de matrícula. Solo para esos estudiantes de primero, de quinto y de octavo. Inscripción es un concepto y matrícula es otro. Entonces, ¿por qué hay estudiantes que dicen, no, yo ya pagué? Sí, ¿cuánto pagó? 56.000. No, eso es inscripción. Tiene que pagar la matrícula, ¿sí? Que sería entre 8.000 y 14.000 pesos. Importante aclarar eso porque inscripción es un concepto y pago es otro. ¿Quiénes pagan inscripción? Solamente los de primero, los de quinto y los de octavo semestre. Para que nos entiendan, son los que inician cada ciclo. Exacto. Entonces, el ciclo técnico, los de primer semestre. Exacto. El ciclo tecnológico, los de quinto semestre. Y los del ciclo profesional, los del octavo semestre. Esos estudiantes deben de pagar inscripción al ciclo. Y fuera de eso, deben de pagar la matrícula financiera y que es la matrícula académica a la vez, que es lo que está colgado en la página. Todos los estudiantes en este momento ya están colgados en la página. En este momento estamos al 95% y es muy buena la pregunta, Juan, ¿por qué? Porque es que resulta, estamos al 95%, o sea, tenemos en estos momentos exactamente 3.455 matrículas dispuestas para pagar, o sea, disponibles para pagar. Las otras, ¿por qué no están? Corresponden a estudiantes que han perdido alguna asignatura. Entonces esos estudiantes deben de pedirle a la unidad académica a la que pertenezcan que le den una orden de matrícula y esos estudiantes sí deben de acercarse para hacer ese proceso. Son los únicos estudiantes que deben de acercarse para hacer ese proceso. Así que si usted es un estudiante que aún no ve su recibo publicado, es posible que pertenezca a eso, tendría que pensar y decir, venga, yo perdí una materia en X semestre, entonces por eso es que no está ese proceso. Es un proceso junto con la inscripción, que sería el proyecto mejoras que se tendría para el 2023-2, para que el proceso de inscripción sea mucho más sencillo y que para estos estudiantes que han perdido alguna asignatura, pues también podamos tenerlos publicados. Pero para estudiantes que tengan alguna asignatura perdida, no tienen el recibo publicado precisamente por eso, porque han perdido alguna asignatura y necesitan una orden de matrícula que se les da la unidad académica y esa se la pasan a registro y control y ya ellos hacen el proceso de cargarle el recibo. Eso es muy importante allí. Cristian, para hacer un poco más entendible todo esto, en la página del INTED está el paso a paso de ese pago que se tiene que hacer y lo vamos a presentar. Vamos a un corte de esta entrevista y vamos a mostrarle el paso a paso que creó Cristian con un video que está en nuestra página web institucional, pero se lo vamos a pasar aquí a través del programa y retomamos después de este paso a paso. En el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo estamos en mejoramiento continuo. Es por eso que te mostramos el paso a paso de cómo realizar tu pago de matrícula en línea. Ingresa a www.inted.edu.co. Luego da clic en el botón Pago de matrícula en línea. Digita tu número de documento. Da clic en Buscar. Allí te aparecerá la opción Pagar en línea vía PSE. Da clic en este botón. Verifica el valor a pagar. Da clic en el botón PSE. Digita tu correo electrónico, tus nombres y apellidos, tu teléfono y da clic en Continuar con el pago. Escoge el banco con el que vas a realizar el pago. Para este ejemplo utilizaremos Nequi. Tu tipo de documento, tu número de documento y acepta términos y condiciones. Da clic en Continuar con el pago. Serás dirigido a la página de PSE y esta te dirigirá a el pago de tu entidad. En este caso, digita tus datos y tu contraseña para hacer el pago. Luego de realizar el pago, estarás matriculado. Te llegará una notificación. Recuerda que esta forma de pagar evita que tengas que traer una factura física hasta las instalaciones del INTED y tampoco será necesaria de forma digital ni enviar a ningún correo. Simplemente realizando el pago estarás matriculado. Yo soy INTEB.
Bueno, continuamos en nuestro programa Intet Medios. Hoy estamos entrevistando a Cristian Argemiro Espinosa Sánchez, coordinador de la política de gratuidad de nuestra institución. Cristian, ya hemos hablado un poco de todo este proceso, pero hablamos de la financiación de la política de gratuidad a través del gobierno nacional, que es a través del Ministerio de Educación Nacional. Correcto. Pero hablamos que hay otras fuentes de financiación, la Gobernación del Valle del Cauca y las alcaldías municipales donde hace presencia el INTET. Esos aportes de estos dos entes, ¿a qué se destinan entonces? Háblame un poquito, explíqueme un poco esta parte. Listo. Mira, lo que sucede es que lo que tiene que ver con política de gratuidad se divide en dos fuentes, como decía anteriormente. Una es política de gratuidad del ministerio y otra es Generación E. Entonces, para Generación E continúan los que ya están en el programa, más no hay inscripciones. Entonces, digamos, esa fuente ya está asignada a los estudiantes que venían, ¿sí? Y para política de gratuidad no todos pueden acceder porque hay unos requisitos. Entre esos, por ejemplo, ser colombiano, tener entre 14 y 28 años, no tener un título profesional, ¿sí? Y tener Sisbén entre el grupo A al C, cubriendo hasta el C18. Si el estudiante, digamos, es D, entonces no queda cubierto. Entonces, las otras fuentes, como la gobernación y la alcaldía, entran a financiar esos estudiantes que no cumplen algún requisito para pertenecer a la política. Porque la política de gratuidad sí permite inscripciones siempre y cuando se cumplan todos. Con uno que no se cumpla, no. Entonces, es que yo no tengo título profesional, tengo Sisbén B, soy colombiano, pero tengo 30 años. No aplica. ¿Sí? O sea, con alguno de los requisitos que no se cumplan, no aplica. Entonces, esos estudiantes son financiados por la gobernación y por las alcaldías, que son todos los mayores de 28 años, ¿sí? O todos los que no sean colombianos, porque tenemos estudiantes que no son colombianos, pero que tienen pues su documentación legal, incluso están sisbenizados, pero la política, si no son colombianos, los excluye. Entonces esos van allí por esas otras fuentes. O estudiantes que ya tienen algún título profesional y están haciendo otra carrera, quedan también por fuera. Entonces todo aquello que no cumpla para entrar dentro de política de gratuidad es cubierto por las otras fuentes, como la gobernación, como la alcaldía, y entre otras fuentes que tenemos en destinación ya como más específica para otros estudiantes, como en algunos casos es Adagro o Imprede. Son fuentes ya específicas para unos poquitos estudiantes, pero pues que también son importantes allí. Hemos visto mucha gestión de nuestro rector, del magister Germán Colonia, alcalde, en reuniones permanentemente con los alcaldes de la zona, porque él siempre ha dicho, en una entrevista que hicimos con él, dijo, es que no solamente nosotros ayudamos a financiar la matrícula, nos preocupamos también para que el estudiante que ingrese termine, y para poder ofertarle eso de que ingrese y termine no solamente la matrícula. Hay estudiantes que vienen de otras ciudades, hay estudiantes que vienen de la zona rural, hay indígenas que vienen desde el Cañón de Garrapatas, y esos estudiantes que vienen de afuera y que estudian a veces los fines de semana, deben de pernoctar en la ciudad. Entonces hay que ayudarles para alojamiento, para la alimentación. Él dice, a veces a los alcaldes ya le decimos, bueno, si ya el gobierno tenemos esto, pues necesitamos también ofertarle otras cosas importantes a los estudiantes, que se hace a través de la Oficina de Bienestar Institucional. Hablemos que esto es una de las políticas a las que le apunta mucho nuestra rectoría. Sí, la gestión del rector, del magíster Germán, es importantísima en este proceso. Él mantiene en constante acercamiento tanto con la gobernación como con las alcaldías y también con el ministerio. Y digamos, este gobierno incluso no está tan cerrado como el gobierno anterior, y entiende de que, digamos, esto no es solo matrícula, ¿sí? O sea, hay otros recursos que se deben destinar para la permanencia de los estudiantes y para la operatividad de todo lo que implica, ¿sí? Lo que mencionabas, temas de alojamiento, temas de alimentación, programas de alimentación que se hacen a través de bienestar para muchos estudiantes de la institución. Todo eso pues tiene unos costos, ¿cierto? Entonces en la actualidad se adelantan esas gestiones para que podamos tener como todos esos recursos y tener un cubrimiento total, y todo es en pro de los estudiantes. Para nosotros la mayor alegría es ver un estudiante que inicie y que termine, que el proceso de deserción o el porcentaje de deserción cada vez sea menor, y eso se hace a través de esos programas que permiten la facilidad y la permanencia al estudiante, porque de una forma u otra pues se le facilitan recursos para que ellos puedan estar a través de esos programas de bienestar. Bueno, Cristian, eres una persona, como me toca a mí,
que venimos de otros sectores, del sector cultural, del sector bancario, y que nos hemos vinculado a la institución, y nos ha tocado ver y llegar a una institución que hemos visto crecer, fortalecerse, y hemos visto cómo su infraestructura cada vez está más acorde para que los ambientes de estudio sean de calidad. Y en eso vemos un esfuerzo enorme de nuestro rector. Dame esa mirada desde afuera, que tú llegas hace año y medio, de cómo vemos transformar esta institución y que siga creciendo. Ya vemos cómo se está adecuando un nuevo parqueadero, cómo va a empezar el proyecto de la nueva biblioteca y centro cultural. La institución sigue creciendo, Cristian. Háblame de esa mirada que tú puedes ver desde la infraestructura para los estudiantes. Pues lo primero es un orgullo tremendo, porque soy egresado también de la institución. Estudié toda mi carrera acá hasta terminar la profesional en contaduría, soy contador de la institución y pues eso me llena de orgullo. Estuve en el sector financiero 10 años y regresar o venir ya no en calidad de estudiante, sino como en calidad de funcionario y también en calidad de docente, pues es una alegría enorme. Ver cómo ha crecido, ver cómo desde que estaba estudiando la transformación ahora, ha sido impresionante, no solamente en infraestructura, sino en la calidad, en todos los procesos y en todas las áreas. Realmente es algo muy bonito, es algo que renombra en Roldanillo y renombra a nivel departamental, nacional e incluso internacional, Juan, porque hace poco estuvimos el año pasado en Ecuador, en un Congreso Internacional de la Educación, y allí el nombre del INTEP se escucha. Entonces es muy bonito uno ver cómo incluso hacia otros países se empieza a sonar el INTEP, y eso también se debe a que, digamos, se creó también una nueva área que es el área de internacionalización, y esa área ha hecho todas las gestiones para que el INTEP sea reconocido también de manera internacional. Y la gestión del ingeniero para todo lo que tiene que ver con el área local es increíble. Ese crecimiento o esa mirada que tú me das es una mirada con orgullo, es una mirada total con orgullo, porque de verdad que ha mejorado en todo, en infraestructura y también en lo que tiene que ver con la calidad en los procesos, la calidad en la educación, bienestar para los mismos trabajadores y para los mismos docentes, y todo pues se le entrega, en últimas quien se beneficia de todo esto es el estudiante. Además, el crecimiento del número de estudiantes, cada año hay más estudiantes. Este año 2023-1 se están iniciando cerca de 1000 estudiantes primíparos. Correcto. Entonces esto es una maravilla para nosotros, y cada año también están egresando estudiantes, que eso también es importante decirlo, pero también la presencia institucional del INTEC, no solamente en Roldanillo, sino en todos los municipios circunvecinos, no solamente aquí en el norte, en el centro del valle, que sabemos que estamos en Ginebra, en Guacarí, en el sur estamos en Cali, Guadapa, pero también la presencia del INTEC está en otros departamentos, en el Quindío y en Risaralda. Yo creo que nos debemos de sentir orgullosos de pertenecer a esta gran institución como universitaria, como lo es el INTEP, el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo. Cristian, de nuevo quiero que invites a nuestros estudiantes a ese proceso de pago de la matrícula financiera. Recuérdales la fecha límite, porque este programa está dedicado a eso, a recordarles a todos que tienen que matricularse. Sí, estudiantes, de verdad que les invitamos a que nos ayuden con el proceso. De ustedes depende que todo este proceso sea un éxito, y si usted es un estudiante que ya tiene publicado su matrícula, si usted al consultarse está allí y no ha realizado el pago, por favor hágalo. No solamente por un beneficio propio que van a tener allí, sino por un beneficio institucional en cuanto a la asignación de esos recursos, y que, digamos, el ministerio o la gobernación o la alcaldía, cualquiera que sea su fuente de financiación, nos gire esos recursos, porque en última, si no, pues como ya les decía anteriormente, pues va a ser un recurso que van a tener que pagar ustedes, y pues si lo tienen en estos momentos financiado y está estudiando, pues pagar 8.000 o 14.000 pesos es como la mejor opción, Juan, para hacerlo allí. Esto, como decía Juan ahora, ha tenido un crecimiento enorme.
y allí también hacer énfasis en un proceso que ya terminó y que continúa en algunas zonas, que es el proceso de articulación, que de pronto no lo mencionamos, pero que es un impacto muy grande, que son los estudiantes que están en estos momentos en 10º y 11 en diferentes instituciones, y esas instituciones de colegios hacen un proceso de articulación con el INTEP, y cuando esos estudiantes salen de 11 ya salen titulados como técnicos y pueden acceder a lo que tiene que ver con la parte tecnológica terminando 11. Ese proceso finalizó el semestre anterior, continúa en algunos colegios y es muy bonito para mí. Yo fui docente, por ejemplo, en Ulloa, y es muy bonito para mí ver estudiantes de Ulloa en estos momentos en la institución haciendo su tecnología. Se vinieron a vivir acá a Roldanillo, estudiantes de Ulloa, y están en estos momentos acá haciendo ya la tecnología en contabilidad y costos, y realmente es un orgullo completo. Y asimismo muchos estudiantes se han beneficiado de ese proyecto de articulación, que hace parte también de una fuente de financiación que nos da en este caso la Gobernación del Valle del Cauca. Bueno amigos, hoy conversamos con Cristian Argemiro Espinosa Sánchez, él es el coordinador de la política de gratuidad. Recuerden, esta política de gratuidad del gobierno nacional depende de cada uno de ustedes. Hay plazo hasta el 28 de febrero, no esperen hasta última hora, que a veces esas cosas se colapsan y es complicado. Háganlo en este momento, es muy sencillo hacerlo. Si no tiene cuenta, le pide el favor a otro amigo, van a pagar 8.000, 10.000, 14.000 pesos, que no es nada, y solamente haciendo ese pago por PSE, que es virtual, en línea, ya, no tienen que hacer nada más y ya quedan matriculados. Amigos, este es nuestro espacio, INTEP Medios. INTEP Medios, el magazine.